Damos gracias a Dios por la oportunidad que Él nos da de compartir la palabra también en la fiesta del amor que estamos celebrando juntos. Y estamos hablando de distintos temas en la vida de la comunidad. Y hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con un medio de gracia que nos dio Dios para que nosotros podamos continuar y celebrar juntos en la vida de la iglesia. Es un pasaje muy conocido. Institución de la Cena del Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga, de manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Cena del Señor, obediencia y discipulado es el tema que quiero compartir en esta mañana. Nosotros leemos este pasaje. Quiero ubicarlos un poquito cuando leemos este pasaje. Corintio era una ciudad muy importante y abundaban muchas cosas en la ciudad de Corinto. Era una ciudad que era poderosa también económicamente y que separaba el norte del sur de Grecia. Estaba ubicada en la mitad. Y Pablo ahí vivió 18 meses en su segundo viaje y Pablo es el fundador de la iglesia de Corintio. Cuando él se va de Corintio, él visita las iglesias de Éfeso, de Jerusalén, de Antioquía y de Galacia. Y entonces Pablo escribe esta carta. ¿Y saben por qué escribe Pablo esta carta a la iglesia de los Corintios? Porque la iglesia, la gente de Cloé, le informa, le advierte a él que había algunos problemas. Entonces la carta que le escribe él de 1 Corintios es para enseñarles a ellos algunas cosas. Una de las cosas que le quiere enseñar es que él se entera y él veía que en la iglesia de Corintio, cuando compartían la cena del Señor, lo hacían como si fuera una comida común. Se reunían a comer y ellos compartían la cena como si fuera la cena del Señor. Y entonces, él ya les había advertido, si nosotros leemos la primera carta de Corintios, ya en el capítulo 1, él les advierte sobre algunas cosas que ellos hacían mal. Y les dice cómo hacerlas. Ahora, ellos no tenían excusa, porque él había compartido con ellos muchos meses y de él mismo les había enseñado sobre muchas cosas de cómo debían ser realizadas, cómo debían hacerlas, y entonces nos encontramos en esta mañana con el pasaje que recién termino de compartir. Había algunas divisiones en la iglesia de Corinto. ¿Se acuerdan también
en el libro de Hechos, cuando se quejaron los griegos porque decían que algunos las atendían mejor, les servían de comer y de atenderlas a las mujeres de los judíos que a las mujeres de los que no eran judíos. Bueno, había problemas. ¿Nosotros creemos que en las iglesias no hay problemas? Somos seres humanos y cada uno de nosotros traemos con nuestro bagaje de cada una de nuestras vidas costumbres, de nuestras propias familias, de nuestras propias maneras de pensar, de nuestras propias maneras de actuar, algunas cosas que hacen que muchas veces nosotros también las traslademos cuando estamos juntos en la vida de una comunidad. Y aparentemente, como dije antes al principio, ellos realizaban en el contexto la cena del Señor de una comida normal. ¿Y saben qué? Cada uno traía algo para comer y lo que iba a tomar. Y cada uno venía porque la iglesia se reunía en las casas. No había un templo como el que nosotros compartimos en esta mañana. Y no cualquiera tenía una casa grande para albergar a mucha gente que pudiera compartir, por ejemplo, la cena. Y se dice que los que llegaban primero eran los que más comían y más tomaban. ¿Y quiénes eran los que llegaban primeros? Generalmente los que tenían una buena posición económica. Porque los que llegaban más tarde, los que llegaban más retrasados, eran los que justamente no tenían un buen poder económico, tenían que ir a buscar el pan de cada día hasta último momento, y por eso muchas veces llegaban. Y cuando ellos llegaban, para compartir muchas veces, no había, porque a veces hasta llevaban cosas y comían cada uno lo que llevaba. Y a veces no lo compartían. Y si lo compartían, a veces cuando llegaban los que menos tenían, ya casi no había nada. Eso me hace acordar muchas veces a la mesa dulce de un casamiento. Estamos todos preparados con el platito. Si tenemos que ir hasta la mesa dulce, se produce la olimpiada de correr a ver quién llega primero. Y empezamos, tac, 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 y ponemos, y a veces hasta no terminamos de comerlo. Es muy de nuestro, ¿no? De los latinos, de los argentinos. Bueno, pero también a ellos les pasaba. ¿Vieron? Que los que más tenían eran los que... Pero no nos olvidemos que en el versículo 21, antes de esto, también Pablo le dice que algunos se emborrachaban. ¿Se dan cuenta que en todos lados pasaban cosas? Los que más tenían, como dije antes, más comían, más bebían, más hacían cosas. Los que recibían poca comida seguramente se sentirían excluidos. Y esto, como dije antes, contribuía a divisiones. Y Pablo se entera, porque los hermanos de Cloé le transmiten eso. Por lo tanto, Pablo, para que aprendan ellos a comprender el verdadero significado de la cena del Señor, les pide dos cosas. ¿Cuáles son esas dos primeras cosas que le pide Pablo? La primera, que reconozcan que la cena del Señor es algo sagrado. No es cualquier cosa cuando compartimos la cena del Señor. Y lo segundo es que tomen en cuenta las necesidades de los demás. O sea, el significado de la cena del Señor debe implicar para la vida de cada uno de nosotros reconocer que es algo sagrado y acompañar al que menos tiene. Que no lo deje solo, que no lo deje desvalido, porque yo comparto la cena del Señor
porque fui rescatado, como cantábamos recién, fui redimido, fui perdonado, fui por alguien que se entregó por vos y por mí. Y entonces dice, porque yo recibí del Señor, como dije el otro día en la Santa Cena, no se sabe si Pablo en algún momento se encontró con Jesús. No sabemos si lo que él recibe, que transmite en la carta a los Corintios en esto, fue porque Lucas se lo transmitió o porque los apóstoles también se lo compartieron. Lo que sí sabemos que lo que él recibió, que fue lo que Jesús dijo e hizo, es lo que él le transmite a la iglesia de Corinto. Y él les pide que hagan y compartan la Santa Cena de esa manera. Y no debemos olvidar que, como dije al principio, como fue el pastor fundador, el de la iglesia de Corinto, él les había transmitido todas las cosas que ellos debían observar. La noche que Jesús fue entregado, esta comunidad, como la de nosotros hoy, podemos nosotros participar del sacramento porque, como cantábamos en esta mañana, ese Jesús que fue traicionado se entregó por vos y por mí. Ahora, fue traicionado y fue entregado, fue muerto por los romanos, pero lo entregó un judío. Nadie queda excluido de que nuestra vida tiene que ser una vida de testimonio y de servicio y de compromiso con aquel que fue entregado. Ninguno de nosotros quedamos excluidos de este llamado. Y dice que habiendo dado gracias, él partió primero el pan y después también lo hizo con la copa. Eso viene de la palabra eucaristeo en griego. El anfitrión de la Pascua en una casa, el dueño de casa, él debía bendecir y partir el pan. O sea, en una comida de la Pascua, donde había un montón de elementos para compartir, el que debía partir y bendecir el pan era el dueño de casa. Y este significado de partir el pan era porque era una costumbre también del pueblo judío. Y Jesús simboliza con ese partimiento del pan, ese quiebre, ese darle las gracias a Dios por la bendición de poder compartir. Y él estaba compartiendo su vida. Estaba quebrantando y entregando su vida en ese momento. La palabra eucaristeo significa dar gracias. ¿Cuántas veces nosotros en nuestras propias casas tomamos esa posibilidad de dar gracias por todo lo que tenemos en una mesa y lo pasamos por alto? Y a veces hasta tenemos vergüenza de decir, vamos a dar gracias. Él hizo todo por vos y por mí. Esta frase, este es mi cuerpo, causó muchas divisiones a lo largo de la historia en la vida de la Iglesia. Voy a nombrar 3. La Iglesia Católica cree en la transubstanciación de los elementos. O sea, en el momento de que el sacerdote bendice, después comen la hostia, el pan y el vino se transforman en el cuerpo y en la sangre de Jesús. Algunos luteranos y algunos cristianos ortodoxos creen en la consubstanciación. Le agregan como una frase más, la consubstanciación, que significa que el cuerpo y la sangre de Jesús son en ese momento, en el pan y el vino, también el recordatorio, y es como que transforma también el cuerpo en la sangre y el pan de la copa en el cuerpo y la sangre de Jesús. Creen que las dos cosas están unidas. Pero la mayoría de las iglesias evangélicas, como nosotros, creen cuando dicen esto es mi cuerpo, que es una expresión que simboliza y no reemplaza al cuerpo y a la sangre de Jesús en un acto sagrado. Pero acá aparece
háganlo en memoria de mí. Y a veces nosotros nos pasa en las iglesias evangélicas que tomamos esto de que, y como lo hacemos como recordación, como lo hacemos en memoria, pasa y queda ahí. El hecho fundamental de que Jesús en la cruz diera su vida hizo posible el perdón de tus pecados y el mío. Y Jesús quería que la cena del Señor fuera un rito que conmemorara su muerte a favor del mundo, porque lo hizo posible para todos, no solamente para los judíos, y por eso fuimos incorporados vos y yo. Y acá aparece esto que quiero compartir en esta mañana. ¿Qué significa esto de en conmemoración de mí? ¿Era algo simplemente para que recordemos en la mente? En conmemoración de mí. Vayamos al Antiguo Testamento. Dios conmemoró su pacto con Israel. ¿Esto qué hizo? Primero, salvó a Noé, por ejemplo, y a los habitantes del arca. ¿Y qué prometió Dios? Que nunca más iba a destruir toda carne por medio de un diluvio. O sea, le dice, hagan tal cosa, Noé la hizo, y Dios ¿qué dijo? Bueno, a partir de acá la hicieron, cumplieron, no va a pasar más nada de esto con esto. Dios cumplió. O sea, Dios en conmemoración genera un pacto con el pueblo y le demuestra a Noé que lo que le promete lo va a cumplir. Después de esto, por ejemplo, Dios le permite a su pueblo le dice que recordara todo lo que él había hecho por ellos. Y le dice que si recuerdan todo lo que él hizo y lo hacen, los va a bendecir y no los va a castigar. Le pide, por ejemplo, que en la Pascua coman pan sin levadura, que debían acordarse del día de reposo para santificarlo, que no debían trabajar el día sábado, que debían hacerse en los terminales de la ropa algunas cosas especiales para que recordaran los 10 mandamientos. Y les dice, todas estas cosas que le estoy diciendo es para que ustedes las pongan por obra. O sea, si ustedes hacen todas esas cosas, yo los voy a bendecir y no los voy a castigar. ¿Qué significa esto de conmemorar? Significa que más allá de que yo lo recuerde mentalmente, implica de mi vida un compromiso con Dios. Dios se compromete conmigo y yo me comprometo con Él. Por eso cuando yo empecé el mensaje dije, cena del Señor, obediencia y discipulado. Por lo tanto, cuando Jesús nos invita a vos y a mí a conmemorarle en el pan y el vino que compartimos en la cena del Señor, Él pide algo más que recordar su muerte. Nos pide obediencia y un verdadero discipulado. Yo sé que muchas veces a través del tiempo los ritos se transforman en algo mecánico. Pero Dios en su pueblo no pide algo mecánico. Fíjense, hablando de pactos, hablando de conmemorar, lo que Dios le dijo en el Antiguo Testamento, en el libro de Jeremías. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré
con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Las palabras nuevo pacto nos recuerdan a ese Dios que prometió, como dije recién, ese nuevo pacto de sellar la ley de Dios en nuestra mente y en nuestros corazones para que nosotros podamos vivir una vida apegada a Dios, conforme a lo que Dios espera de cada uno de nosotros, como Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Corintio, y que les sirvamos como verdaderos hijos e hijas de Dios. Cuando Jesús dice, haré un nuevo pacto en mi sangre, ¿a qué nos recuerda también en el Antiguo Testamento? A las palabras de Moisés cuando él echó sobre la gente sangre de un sacrificio diciendo, he aquí sangre de la alianza que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas, en el libro de Éxodo. Antiguo y nuevo pacto, sellado por la sangre al participar de la cena del Señor, conmemorando lo que Jesús hizo, nos debe llevar a obedecerle y a ser leales a Él. ¿Cómo nos cuesta cuando a veces alguien que queremos mucho nos ha sido desleal? Pensemos en cada uno de nosotros, si somos leales cada día de nuestra vida a aquel que dejó la cruz vacía. El propósito principal y fundamental de la iglesia primitiva al reunirse era conmemorar la cena del Señor. O sea, ese era el propósito que ellos tenían. El tema era si lo hacían, como en esta iglesia, la iglesia de Corinto, de reunirse y celebrar la cena del Señor con el significado verdadero, real, que Jesús le imprimió. Todas las veces que coman este pan y beban de esta copa, la muerte del Señor anunciáis. Pablo es muy claro cuando le dice a los corintios que deben cumplirla en conmemoración de Jesús. Porque al hacerlo, dice que la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Es decir, que se convierte esa mesa del Señor en una proclamación y en una predicación de nuestra vida. ¿Se acuerdan cuando yo también prediqué y dije que la mejor predicación es cuando el testimonio de nuestra vida es claro, es transparente y se refleja en todos los ámbitos donde nos movemos? En la mesa del Señor, delante de Él, tenemos que ser transparentes. Y por eso dice que pruébese cada uno y coma así del pan y beba de la copa y discierna lo que está diciendo, lo que está haciendo. Porque el que come dice sin discernir. Pero discernir no significa que si yo estoy mal con el Señor, Él me quiere excluir. No, al contrario, en la mesa del Señor, como siempre lo decimos, como es abierta, Él no quiere excluir a nadie. Él quiere que cada uno de nosotros podamos participar de ese gozo, de esa alegría, de esa salvación que Él nos ofrece en medio de ese sacramento del cual compartimos. Por eso lo hacemos, porque Él pidió que lo hiciéramos. Pero después tiene que seguir como una continuación a lo largo de los días de nuestra vida, en una vida de servicio, en una vida de amor, en una vida de compromiso con Dios y con los otros y con los que nos rodean. Por lo tanto, para terminar, las palabras
cena, pan y vino nos recuerdan a la muerte del Señor y nos tiene que hacer conmemorar el sacrificio de Jesús en la cruz por cada uno de nosotros, como cantábamos en esta mañana. ¿Y esto hasta cuándo debe ser? Hasta que Él vuelva. Nos pidió que lo hiciéramos hasta que Él venga. Pues como muchas veces cantamos, somos el pueblo de Dios. ¿Qué espera qué cosa el pueblo de Dios? El gran día en que Cristo va a volver. Cristo volverá de nuevo. ¿Y a qué va a volver? A juzgar a los vivos y a los muertos. Y entonces ahí colocará al mundo en el cual estamos viviendo nosotros, este mundo torcido, este mundo descarriado, este mundo que le da la espalda a Dios, este mundo que vive sin un tutor que lo sostenga derecho, va a venir a buscar a aquellos que le han sido fieles y que le han sido obedientes. ¿Qué nos pide Dios? Simplemente que cuando conmemoremos, recordemos que Él ya lo hizo, que ahora nos toca a nosotros saber que estamos celebrando y extenderlo con una vida de obediencia, una vida de compromiso y, como dije al principio, sin olvidarnos al que más necesita. Que esto que compartimos en esta mañana nos lleve a cada uno de nosotros a repensar, a revalorar qué estamos haciendo cada día con cada una de nuestras vidas y a renovar ese antiguo pacto que ya Jesús lo selló con uno nuevo, porque Dios vino a sellar en tu vida, en tu mente y en tu corazón una nueva ley, la ley del amor que nos recibe a todos y nosotros también debemos recibir a todos, sin excluir a nadie. Dios mostrará el camino a cada uno de los que reciban al Señor Jesús. Y cómo deben obedecerle también y cómo deben seguirle. Pero nosotros no somos llamados a juzgar. Somos llamados a brindar una mesa abierta, como lo hizo Jesús y como le pidió Pablo a la iglesia de Corinto, que repensara lo que estaban haciendo. Oremos. Querido Dios, gracias por la oportunidad que tú nos das de compartir tu palabra en esta mañana. Tu palabra que nos apela a cada uno de nosotros a repensar qué tipo de vida es la que estamos llevando cada día, cada uno de nosotros. Gracias por la oportunidad que tú nos diste de enseñarnos, de mostrarnos el mejor ejemplo, de servirnos, porque viniste a servirnos, aún a aquellos que te dieron la espalda. Fui perdonado, como cantábamos en esta mañana. Tu gracia me salvó, tu gracia. Ese don gratuito que a veces desperdigamos con nuestras manos y nuestras vidas desvalorizándolo. Tu gracia me salvó. Señor, que no solamente cuando compartamos la cena del Señor, que es algo importantísimo, sino que cada día podamos serte fieles y obedientes con todo nuestro ser. Y gracias porque hiciste posible que hoy estuviéramos aquí, o a aquellos que están compartiendo por las redes
puedan escuchar que tú siempre tienes una palabra para decirnos, y no solamente eso, una palabra para bendecirnos. Es tan grande tu amor que no somos merecedores de nada de lo que tenemos, pero vos lo hiciste posible. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.